Escalé con un hacha y un martillo, lo cual es muy diferente. El hacha es mucho más larga. Puedes balancearlo, tiene un balanceo más largo y puedes soltarlo y relajarte. Hay una correa que puede sostenerte, pero el martillo es más corto y no puedes soltarlo. Era una escalada de 3 lanzamientos. Por lo tanto, mi escalada fue significativamente más lenta que todos los otros equipos en el hielo ese día, probablemente el doble. Y me agoté como resultado de tener que aferrarme al martillo. Cada uno de mis golpes y avances en el hielo era más corto de lo debido. Esa es la preparación para mí. Así que cuando se acercaba el atardecer, tanto Tim como yo sabíamos que estábamos en serios problemas, que probablemente íbamos a quedarnos atrapados en la montaña después del anochecer, lo cual sucedió. Y cuando el sol se puso, la temperatura bajó unos 30 grados y no teníamos comida extra con nosotros, ni agua extra, ni ningún tipo de dispositivo de calentamiento porque nadie lo tenía en la escalada. Era una escalada de un día, la intención era solo subir y bajar. Esta temperatura bajó, la hipotermia comenzó inmediatamente, terminé con escalofríos violentos que experimenté como si cada músculo individual en mi cuerpo estuviera pulsando a un ritmo diferente al de todos los demás, y así todo lo que era este gran desorden traqueteante y chirriante. Y sabíamos que estábamos en serios problemas, sabíamos que esto probablemente nos iba a matar. Hoy estamos hablando con Peter Panagori, experimentador cercano a la muerte y autor. Bienvenido, Peter. ¿Cómo estás hoy? Hola Kimberly, me alegra estar aquí, gracias. Sí, sabes, estaba diciendo fuera de cámara antes de que empezáramos, he estado siguiendo la historia de Peter durante mucho tiempo ahora. De hecho, veo tu canal de YouTube a veces. Me siento como si fuéramos amigos. Puede que no nos conozcamos aún, pero soy nuevo para algunos espectadores. Es una historia tan poderosa que estoy emocionada de escucharla de nuevo. Cuéntanos sobre tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Bueno, esto fue en 1980 cuando tuve mi primera experiencia. Estaba en Montana escapando del tumulto familiar como a veces lo hacen los jóvenes. Yo tenía una hermana que se escapó cuando yo tenía 14 y ella 18. Sé que suena como si ella fuera la responsable, pero no lo era. Eso destruyó a mi familia y básicamente me fui. Así que estaba en el oeste, en la Universidad Estatal de Montana, en un programa de intercambio. Y quería mantenerme alejado de Boston durante las vacaciones de primavera. Así que me fui de aventura y mi aventura fue ir a hacer espeleología en la nieve y escalada en hielo en Columbia Británica y Alberta, Canadá. En marzo, Es algo tan típico que haría un chico. totalmente, pero también había sido un Boy Scout y hasta que tenía como 18 años, incluso era un explorador Scout y estaba en la patrulla de esquí nacional, así que era un tipo de exterior de invierno, pero yo y el aspecto de la espeleología en la nieve fue la mayor parte del tiempo que estuvimos allí. Hicimos espeleología en la nieve, esquiamos en el campo a través muy lejos en la naturaleza en Columbia Británica. Tuvimos una gran experiencia y aprendimos mucho mutuamente. Mi nuevo amigo Tim, que acababa de terminar su certificación de escalada en hielo y quería hacer esta escalada en hielo. Y así fuimos a Alberta, al norte de Banff, para hacer esta escalada. Y convencí a Tim para que me permitiera escalar en contra de las reglas. Y las reglas incluían tener 2 hachas de hielo. Pero como yo quería tanto hacer esto y él también quería tanto hacerlo, estuvo de acuerdo. Escalaré con un hacha y un martillo, que es una gran diferencia. El hacha es mucho más larga, puedes balancearlo, tiene un balanceo más largo y puedes soltarlo y relajarte. Hay una correa que puede sostenerte, pero el martillo es más corto y no puedes soltarlo. Fue una escalada de 3 lanzamientos. Mi escalada en el hielo fue mucho más lenta que la de los otros equipos ese día. Probablemente el doble, y me agoté como resultado de tener que agarrar el martillo y cada uno de mis golpes. Cada avance en el hielo fue más corto de lo esperado. Esa es la situación para mí, así que cuando se acercaba el atardecer, tanto Tim como yo sabíamos que estábamos en serios problemas. Probablemente quedaríamos atrapados en la montaña después del anochecer, lo cual sucedió, y cuando se puso el sol, la temperatura bajó unos 30 grados, y no teníamos comida extra con nosotros, ni agua extra, ni ningún tipo de dispositivo de calentamiento porque nadie lo tenía en la escalada.
Fue una escalada de un día con la intención de solo subir y bajar. La temperatura bajó y la hipotermia comenzó de inmediato. Terminé con escalofríos violentos, que experimenté como si cada músculo individual en mi cuerpo estuviera pulsando a un ritmo diferente al de todos los demás. Y así, todo era este gran desorden traqueteante y chirriante de mandíbula. Y sabíamos que estábamos en serios problemas. Sabíamos que esto probablemente nos iba a matar. Y esa fue una realización que se estaba formando en nosotros mientras nos acercábamos a la cima de la escalada. Y cuando cayó la oscuridad, el boom, comenzó la hipotermia, se convirtió en una realidad inmediata de terror. Así que lo primero que hicimos fue no entrar en pánico, porque si entrábamos en pánico definitivamente íbamos a morir. Hablamos de acurrucarnos y abrazarnos contra la montaña para conservar el calor corporal, pero no teníamos el único calor corporal que teníamos, porque vestíamos ligeramente para el día, no en exceso para la noche. Y la ropa ligera que llevábamos para el día incluía esfuerzo físico. Así que nos estábamos esforzando, lo que nos mantenía calientes con la ropa que llevábamos puesta. Ahora estamos sentados allí inmóviles y la temperatura es mucho más fría. Así que decidimos que la única oportunidad que teníamos para sobrevivir era intentar bajar en la oscuridad sobre el hielo, lo que significaba atravesar y descender y atravesar y descender y 3 descensos. Fue angustioso. Mantuve mi miedo bajo control porque el miedo iba a matarme, pero me llevó mucha de mi fuerza mental a hacer eso. Cada paso que daba adelante durante la noche agotaba mi nivel de energía. Cada minuto se hacía más frío durante la noche. Y me estaba quedando sin energía. Así que estaba utilizando mi energía para mantenerme caliente, pero mi batería se estaba agotando y mi entorno se estaba enfriando toda la noche. Y así tuvimos esta lucha continua contra los elementos y nosotros mismos durante toda la noche. Puedo contarte toda la gran aventura. Nos quedamos atascados, cometimos errores, la hipotermia nos robó la razón. Es lo que sucede, el cerebro comienza a congelarse, los labios se congelan, esto dificulta hablar. Coordinación, perdimos nuestra coordinación, me dio congelación, tengo todos mis dígitos, tuve de segundo grado, no de tercer grado. Tuve ampollas, pero no daño grave ni muerte en manos o pies. Aún sufro por ello, por eso uso guantes. Llegamos hasta casi el último rappel donde tuve esta experiencia, donde mi fuerza de voluntad para impulsarme hacia adelante controlaba con la fuerza de la mente, se volvió instintivo. Había algo así como una parte de mi cerebro que se abrió que era más animal, mucho más y mucho más original homínido. Hace mucho tiempo cuando la supervivencia no se convirtió en un factor impulsor de mi proceso de pensamiento, se convirtió en un factor impulsor de mi ser mismo. Y no estoy seguro de cómo explicar esta cosa de supervivencia, pero cuando llegamos al último rappel, ahora es algún momento antes del amanecer, hemos estado luchando toda la noche. La hipotermia avanzaba mientras estábamos enganchados por primera vez a la montaña. Había clavijas de hierro en la montaña con anillos, mosquetones y correas. Yo estaba enganchado y Tim a mi izquierda. Tim era un nuevo compañero para mí, debo mencionarlo. Nos conocimos en el club de excursiones porque él planeó este viaje. Fuimos a esta pequeña excursión de mochilero antes, en invierno, y creo que fue en octubre cuando fuimos, que es donde nos conocimos. Y luego decidimos hacer este viaje en primavera. ¿Es eso correcto? No, no. Nos conocimos en enero e hicimos un pequeño viaje de campamento en invierno en febrero. Hay una cosa muy pequeña que hicimos para ver si éramos compatibles o no. Y así Tim fue un nuevo guía en mi vida. Y confié en él con mi vida. Toda la semana anterior, cuando estábamos acampando en la naturaleza, nos encontramos con todo tipo de pruebas y tribulaciones de las que aprendimos que ambos teníamos habilidades que nos ayudarían a sobrevivir. Confié en él con mi vida. Estábamos en un saliente, él a mi izquierda y yo a su derecha, enganchados a la montaña para no caer. Pero la hipotermia siguió progresando. Estabas haciendo más frío toda la noche y yo tenía la cuerda y estábamos quizás a 100 o 150 pies en el último rapel. Tomé la cuerda y até un extremo. Tuve que quitarme los guantes, lo que avanzó cada vez que yo... Cuando me quité los guantes, mis manos empeoraron, así que tuve que quitarme los guantes para atar la cuerda y volví a ponerme los guantes. Tomé el otro extremo de la cuerda y lo lancé alrededor del lado de esta grieta, esta esquina, y tiré de ella una vez, y tan pronto como tiré de ella, se atascó en algún lugar arriba de mí y la volví a tirar y ya sabes, y se puso más y más y más y más tensa. Y ahora no teníamos cuerda, no podíamos bajar, no podíamos subir, porque no podía ascender este descenso que acababa de hacer. Estaba en la oscuridad.
Para empezar, la luna había salido, pero estaba en una sombra y estaba fuera del hielo, era una roca. Tenía crampones puestos y no podía sentir mis manos ni mis pies, así que estábamos en la situación en la que sabíamos que íbamos a morir donde estábamos. Y tuve este calor que se acumuló en mí como le sucede a las personas hipotérmicas. Desabroché mi abrigo por el calor, sentí como si mi sangre se hubiera precipitado hacia mi núcleo. Y entonces desabroché mi abrigo y muchas personas que mueren de hipotermia, más un número de personas que mueren de hipotermia se encuentran desnudas. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Tim me gritó las primeras palabras que me dijo en toda la noche: abrocha tu abrigo de nuevo durante horas. Y porque no hablábamos, ya que cada vez que lo hacíamos, nuestras baterías se agotaban. Estábamos muy, ya sabes, quedaba el 5% de batería y a mí no me importaba. Sabía intelectualmente que eso era un error porque había estado en una patrulla de esquí y sabía sobre la hipotermia, pero no me importaba. Y mientras esto sucedía y me desabrochaba el abrigo y sentía que mi cuerpo se enfriaba, una paz me invadió porque reconocí que iba a morir allí. Así mi instinto de supervivencia desapareció, apagándose como un interruptor. En su lugar tenía paz. Y el terror subyacente también había desaparecido. Acepté mi situación y comencé a pensar en Dios y comencé a pensar en mi familia. Y supe que no había nada que pudiera hacer al respecto. Mi mamá y papá iban a perder a otro hijo, iba a ser noticia internacional porque estábamos en Canadá y somos de los Estados Unidos. Aparecerá en los periódicos de Massachusetts y será terrible para mis padres. No podía hacer nada al respecto. Y luego comencé a quedarme dormido. Cuando me quedaba dormido, caía sobre la roca, me golpeaba la cabeza con el casco, despertaba, me levantaba y tiraba de la cuerda, aún luchando por sobrevivir. Y luego me puse de pie en esta ocasión. Y mientras me levantaba, mi visión periférica se convirtió en un gran círculo negro. Tenía luz en el centro, rodeada por un gran círculo negro. No comprendía qué era. Comenzó a colapsar muy rápidamente. Todo se volvió negro y mi visión se fue reduciendo cada vez más. Pensé que me estaba quedando dormido, pero era tan extraño. Nunca había visto algo así. Y cada vez que me quedaba dormido esa noche, la noche en que estaba muriendo, era como si cayera un telón kabum. Estaba inconsciente. No hubo desvanecimiento ni adormecimiento gradual. Fue instantáneo, pero esta vez estaba tomando una cantidad enorme de tiempo. Cuando me reduje a la nada, pensé que perdería la conciencia. Pero todo se volvió negro y no la perdí. Justo lo contrario ocurrió. Desperté, así que babum. Y ahora estoy despierto y estoy confundido porque no sé qué es lo que está pasando. Todo mi dolor había desaparecido. Mis manos, pies y cuerpo ya no dolían. No entiendo dónde estoy y dónde había estado la montaña. Ahora era esta profunda oscuridad de terciopelo que se extendía, bueno, a gran distancia. Y lo extraño es que podía ver cómo se extendía la oscuridad a pesar de que estaba completamente oscuro. Y sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. Mientras miraba hacia afuera, tratando de averiguar dónde había estado la montaña, me caí. ¿Qué está pasando? Un punto de luz apareció en la distancia muy lejana, y este punto de luz se precipitó hacia mí más rápido que la velocidad de la luz. Y mientras se precipitaba hacia mí más rápido que la velocidad de la luz, llenaba esta oscuridad y me comunicaba telepáticamente, pero sin lenguaje. No había palabras. Era información que era directa. Y la información enviada directamente a mí fue: te estoy llevando, vienes conmigo. Pensé, no voy a ninguna parte. No sé qué pasa. Así que busqué dentro de mí mismo y puse una especie de barrera, me quedo justo donde estoy, y cuando llegó a mí en este instante, alcanzó, y supongo que a través de no estaba en esta oscuridad, estaba al borde de esta oscuridad y no sé qué había detrás de mí, pero llegó a este lugar donde estaba y me llevó y no tenía forma de detenerme. Y cuando me llevó, me envolvió, me rodeó y me llevó. Así que estaba dentro de esta inteligencia y me estaba mostrando su inteligencia. Era una comunidad y su inteligencia era como 100,000 veces mayor que la mía. Era mucho más inteligente que yo y mucho más poderoso que yo. También me estaba mostrando su poder, pero no de una manera enojada, sino simplemente es como todopoderoso. Vas a venir conmigo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y él me consolaba, alimentaba y mostraba su poder e intelecto, dándome consuelo estando dentro de mí. Y había estado fuera de mi cuerpo antes cuando era niño, pero esta vez el cordón plateado que se conectaba al estaba cortado, había desaparecido.
Y ahora yo estaba completamente desconectado de esa vida. Y estaba siendo llevado de vuelta por la misma trayectoria que yo había bajado por el hueco del ascensor. Estaba en medio de una inmensa oscuridad, ya sea un agujero o un túnel, siendo llevado hacia arriba, muy rápidamente, y yo tenía un cuerpo físico, pero no era humano, tenía una forma y lo llamo mi cuerpo de luz. Era como si estuviera compuesto de fotones, del espectro electromagnético, todos estos diferentes fotones, pero todavía tenía una forma parecida a la de un ser humano. Y yo era, ya sabes, la imagen de la persona muerta con el halo en la nube mirando hacia abajo. Era como si estuviera sentado en una nube, dentro de esta inteligencia, este orbe, pero era eso, era tan cómodo como sentarse en una cama de plumas. O no, déjame cambiar eso, a un colchón de espuma realmente agradable. Era tan cómodo como eso, pero no podía moverme y estaba dentro de esto, esta inteligencia que me estaba llevando hacia arriba y era transparente, así que podía ver a través de él y yo podía ver mi propia forma física y si yo estaba superpuesto, tenía otro yo que era un punto de vista de Dios fuera de esta forma angélica en la que podía verme dentro del ser angélico siendo llevado. Pero cuando estaba en el yo, dentro del ser angélico, cuando miraba, no podía ver el ojo con el que me estaba viendo. Así que yo tenía esta experiencia dual mientras me llevaban y me llevaron hasta este borde donde este espacio de oscuridad terminó y luego este ser angélico, esta inteligencia se desplegó y yo de alguna manera salí de él o se desplegó y se convirtió en este espacio. No puedo ver esta parte de mi electrocardiograma, no sé exactamente qué pasó, pero me encontré dentro de este útero. Y este útero no era eterno en tamaño, sino tan grande como nuestro universo, vacío de material. Así que no hay estrellas, no hay planetas, es solo esta enorme burbuja de oscuridad y estoy en medio de ella y ahora soy una esfera de conciencia, soy una gran bola de energía, 10,000 veces más grande que mi ser humano y me conocí a mí mismo tan pronto como estuve en este espacio. Sé que esto soy yo y siempre he sido yo y que mi forma humana nunca realmente ha sido yo. Había sido mi forma temporal, pero este ser mucho más grande es quien yo era. Y mi pensamiento, no tengo cerebro y estaba en un lugar de nada. Así que no hay nada aquí. No hay, hablamos, he hablado de ello en metáfora y uso fotón o molécula o, ya sabes, cualquiera de estas palabras, pero no hay nada allí en absoluto. No hay nada allí que se parezca de aquí. Y yo tenía conciencia. Mi ser esférico era mi conciencia, pero también era mi visión, mi audición y mi entendimiento. Yo era uno, era una entidad y estaba cómodo, estaba seguro, estaba en casa y podía ver en 10,000 direcciones a la vez. Podía ver este borde oscuro y en este oscuro, había este borde oscuro en el borde distante de este útero en el que estaba dentro que no podía ver dentro. Y mientras miraba esto y sentía esta comodidad, la oscuridad era una oscuridad iluminada porque podía ver dentro de ella. La oscuridad total y atemporal lo envuelve todo. Sin embargo, puedo verlo con mis 10,000 ojos. Y luego esto, como que se rasgó y se abre, y como si se abriera una puerta o viniera una cascada de luz, la puerta se abre y hay luz, o hay esta cascada, como quieras pensar en ello. Y mientras veo esta luz viene de la profunda oscuridad y se muestra ante mí con esta seductora, deliciosa y hermosa invitación de atracción, la más deseable que jamás haya visto. Y la quiero y ella me quiere a mí. Y es simultáneamente un flujo de luz blanca y todo el espectro electromagnético al mismo tiempo. Parece que no está cambiando de A a B repetidamente, sino que es A y B simultáneamente. Y es toda luz blanca pura, no creada, y está compuesta por 1 billón de septillones de colores individuales de luz. Y no solo azules y verdes, luz visible, sino rayos 10 y ultravioletas e infrarrojos y otros espectros más allá de lo que puedo decirte. Abarca todo el espectro electromagnético y más. Y son todas estas partículas de luz y es sólida una y muchas al mismo tiempo y tan hermosa. Mientras pienso que quiero esto, lo apresuro. Mi pensamiento es mi acción. Lo deseo y me muevo hacia ello. Mientras me acerco a ello, se aproxima a mí y es enorme. Es mucho más grande que yo. Me acerco mucho a él y tiene una superficie sólida
Son estos, ya sabes, todos estos colores diferentes y este color en particular. Así que es sólido y sin embargo también es translúcido. Puedo ver en él todos estos colores y esta luz y luego es transparente. Puedo ver la oscuridad en el otro lado y la quiero, la quiero. Y entonces lo toco con mi ser y mientras lo toco con mi ser me abro. Y mientras me abro fluye dentro de mí y me envuelve. Y luego todas estas cosas suceden al mismo tiempo. Escucho a mi yo original siendo creado y llamado a existir, no como en un punto en el tiempo, sino como todo el tiempo, como si estuviera siendo llamado a existir justo en el momento en que estoy y había sido llamado a existir eones y eones antes de la misma manera porque esto es atemporalidad. Así que tuve esta experiencia de ser antiguo, no antiguo en un sentido humano, sino antiguo como no puedo ni explicarlo, no puedo. Y yo sabía que yo fui creado y no solo mi yo humano fue creado, sino este aspecto de mí que se individualizó de la plenitud de lo divino. Tuvo un momento de creación cuando me separé de la plenitud de lo divino y me convertí en este yo de conciencia superior. Así que mientras eso está sucediendo y estoy escuchando mi nombre original siendo llamado y estoy siendo llamado a existir, veo a mi yo humano y veo a mi yo humano. Experimento mi yo humano. Puedo ver mi cuerpo, estoy fuera de él y estoy dentro de él y hay este ojo y este ojo está mirando a mi yo humano y ve todo sobre mí, todo lo que había sido en mi vida y que no hay lugares ocultos. Incluso las cosas que había hecho cuando era joven que me oculté a mí mismo, hice esta mala cosa, lo que fuera que fuera. Podría haber robado un chicle en tercer grado. No lo hice, pero pude haberlo hecho. Aquello que me oculté a mí mismo me era visible. Aquellas cosas que oculté a otras personas, mis partes sombrías, esas me eran visibles. Y no fue solo observacional en mi revisión de vida. Experimenté todo el dolor que di en mi vida como si fuera la otra persona a la que se lo di. Así kármicamente todo el dolor que di era mío, se acumuló para mí. Y lo divino mientras tanto me decía sin palabras, te amo, he estado contigo, estuve contigo en cada experiencia y te amé cada momento de tu existencia sin importar. También amé tus lados oscuros. Te amo completamente y sin condiciones. Por eso sentí todo el dolor que expresé. Experimenté mis razones para darlo todo. Y experimenté este amor que se me mostraba y se me daba como un regalo y que siempre había sido amado. Y cuando acepté este amor, cuando el amor que también me habían dado en mi vida y el amor que había dado, cuando eso se hizo evidente, cuando eso se hizo evidente, me rendí. Y cuando me rendí, mi apego a mis malas acciones, cuando acepté el amor y el perdón, fui llenado con el amor y el perdón. Y quiero decir, no fui juzgado. Este divino, el ser divino, que no tenía género, no tenía religión, no tenía nada, no había nada en él que fuera concebible por la humanidad, por mi propia mente humana. Ahora no puedo comprenderlo. Estaba tan lejos, pero el amor era tan inmenso que ese amor siempre había estado ahí para mí. Siempre había sido perdonado y tratado con misericordia. Yo mismo era la causa de mi propio sufrimiento y me juzgaba a mí mismo. Nunca me juzgó, me aceptó tal como era, entonces me inflé como un globo, cada vez más grande, y mientras más de esta luz se derramaba dentro de mí y me expandía, no era solo luz, era amor, belleza, verdad, alegría, comprensión, conocimiento, dicha, paraíso, paz, asombro, adoración, todas estas cosas diferentes que subdividimos en la tierra cuando hablamos de ellas. Era una unidad de ser que llenaba Yo. y fue gloria y magnificencia y majestuosidad. Y mientras me expandía, llegué a un punto en el que tuve este conocimiento casi doloroso de que una gota más de eso y me replegaría de nuevo en él. No era dolor como un mal dolor, era más como dolor, como justo al borde del orgasmo, donde es casi y estás como, oh Dios mío, es como y luego me reduje y debería agregar una cosa más, es que en este estado vi mi yo original y mientras veía a mí,
Yo original era un fotón singular superpuesto con este campo de luz. Recuerda el campo de luz que estaba viendo, todos estos diferentes colores electromagnéticos, y era infinitamente profundo e infinitamente alto e infinitamente ancho. Y yo era uno de ellos, una de esas luces, pero también estaba separado de ella. Estaba fuera de ella, llamado a la existencia. Mi ser, mi yo original, mi verdadero yo es esta partícula. Y en la partícula pude ver otro nivel de mí mismo y este otro nivel de mí mismo era yo que se encarna, así que era como esta otra parte de mí. Pude ver esta larga cola de mi alma creada, así que tenía este super yo superior y luego tenía este yo inferior superior de mi alma creada que entró en vidas y pude ver todas estas otras vidas físicas que había vivido y muchas de ellas eran humanas, pero no todas eran humanas. Y había una cronología en ellas, pero desde mi punto de vista todas eran simultáneas. Y debido a la cronología, al final estaba la vida que acababa de vivir, pero todas sucedían simultáneamente. Y pedí mirar dentro y vi, entré en dos vidas diferentes, una vida humana, una no humana. Entendí que no son mis vidas humanas, mis vidas físicas, e incluso esta alma encarnada, eso no soy yo. Yo soy este otro, soy esta partícula dorada de un fotón. Y quería entender, quería conocimiento, quería entender cómo funciona nuestro universo. En un instante lo vi todo. Alguien me dijo en su experiencia, justo el otro día estaba hablando de cómo vio las ecuaciones matemáticas que utilizan los astrofísicos. Fue algo así. Vi todas las estructuras que crean todo lo que existe y todo el kit y caboodle. Ahora no lo entiendo. Sí, mi cerebro es muy pequeño. Todas estas cosas suceden simultáneamente, luego me reducen repetidamente. Tengo alguna reconexión con la vida que acabo de vivir. Y dije, estoy muerto. Y la voz dijo, esta voz que era todo el espacio oscuro en el que me encontraba. Y también estaba dentro de mí, pero no había, como ya sabes, un hombre blanco con una larga barba blanca en un trono. Era mucho más allá de eso y me habló y dijo, sí, estás muerto, no en lenguaje, pero sí, estás muerto. Y dije, bueno, no puedo quedarme aquí, y ¿Y eso? me arrastró a través de este útero hasta el borde de un campo donde nuestro universo comenzó y así parte de mí se asomó al universo y pude ver todo nuestro universo así. Hay una nueva visión de telescopio de todas estas galaxias y cómo están conectadas en estos vastos espacios entre ellas. Y es así, y puedo ver millones y millones de galaxias y los vastos espacios entre ellas. Y mi visión estaba dirigida de vuelta al origen de nuestro universo y podía ver el origen de él en el ahora. Así que no sé cómo explicar esto, era tiempo y atemporalidad. Así que la oscuridad que podía ver el borde de esta oscuridad que era el ser divino, no creado, que incluso en este estado superior no podía comprender, pero de esta oscuridad emanaba esta luz. Y esta luz se convirtió en una red que se formó debajo de nuestro universo. Y así esta luz se convirtió en la materia misma y luego se formó en el universo y estaba dentro de todo lo que podía ver todo. Y mientras se estaba tejiendo, mientras nuestro universo estaba siendo continuamente creado, todos estos otros universos estaban surgiendo de esta luz. Era universo tras universo, tras universo, tras universo, boom, 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 y no podía ver dentro de ellos, pero podía ver dentro de este. Y podía ver que se estaban haciendo de la misma manera, y mientras observaba esto, lo divino me dice desde la oscuridad, y la luz que está tejida en el universo y el útero del cual todavía estoy dentro de este amor resonante, que es todo lo que hay, que es este amor infinito que impulsa mi vida ahora, estaba dirigido a mí como si fuera el más amado de todos, y mientras experimento que todo está bien, todo ha estado bien, todo estará bien, te he amado por siempre y para siempre con este inmenso amor. Mientras experimento esto con esta particularidad de mi especialidad, mi visión se desplaza a la Tierra y puedo ver la Tierra en tiempo real y como un holograma de 7.000 millones de personas. Y dentro de cada persona hay una chispa dorada de luz divina. Y el amor que estoy experimentando es particular y único.
Para mí es exactamente, paradójicamente, exactamente el mismo que todos los demás. Y así soy el más amado, pero también lo es todo el mundo. Todos son amados. Puedo ver a todas las personas en la Tierra en tiempo real. Es como si la mitad de la Tierra estuviera en oscuridad y la otra mitad en luz del día y las personas están haciendo cosas. Hay un barco en el mar, ¿sabes? Hay guerras en curso, hay bebés naciendo. Puedo ver todo eso de una vez y dentro de cada uno. En cada ser humano hay esta luz divina y nadie en la Tierra puede verla como yo la veo, porque hay como una niebla alrededor del planeta y nadie puede percibirla como yo puedo. Y lo que veo en esta luz es la plenitud del amor divino, como en eso que estoy experimentando en mi estado desencarnado, en mi ser celestial. Y luego los rostros de mis padres se elevan desde la tierra y veo a mi mamá y a mi papá, y mi mamá y mi papá, B, tienen dos vidas cada uno, la vida de mamá y la vida de papá. Y en A ellos no me tienen, no regreso y veo la inmensidad de su sufrimiento, veo la destrucción de mis padres y luego en B los veo conmigo y veo sufrimiento, pero menos sufrimiento. Pero luego veo sus muertes. No veo exactamente cómo mueren, pero veo que en el momento de su muerte, y entiendo porque se me dice que estarán conmigo en un instante de tiempo, porque la vida no es, porque el tiempo es largo en el cielo, no es nada. Y que si solo espero y me quedo porque estoy siendo bienvenido y sanado y completo, no mencioné esas palabras, pero sanado y sostenido y sin más sufrimiento. Si solo espero, estarán conmigo en un momento y su sufrimiento habrá terminado, ¿no? Ya sea A o B. Y tuve este destello de compasión y dije, bueno, estoy en la temporalidad y la vida es corta y el tiempo es inmaterial para... Tengo que quedarme aquí, puedo volver. Y la voz dijo, bueno, es hora de que vuelvas a casa, pero sí puedes volver. Y digo, bueno, entonces elijo vivir mi vida, sí puedo volver aquí. Y la voz dice, sí puedes volver aquí, pero no vivirás tu vida. Y me expulsó. Y mientras yo fui expulsado, me comprimí de nuevo, así que perdí este yo superior e incluso la próxima vida, el siguiente nivel, me convertí muy rápidamente en este cuerpo de luz de nuevo, encerrado en este mismo ser angelical que por cierto también estaba superpuesto, también era divino en esencia. Era Dios mismo en una forma más limitada para mí, pero era ambos. Y así me están llevando lejos del cielo y muy lejos. Y puedo ver este rayo de luz saliendo de esta oscuridad como un gran y enorme rayo láser. Y justo frente a mí se detiene en todas estas puertas. Y hay todas estas puertas, 1 millón de puertas. Y en medio de todas estas millones de puertas hay este gran y enorme rayo de luz más grande que todas las puertas y que irradia hacia afuera en una forma decreciente hacia el borde exterior desde una intensidad decreciente. Y la voz que todavía está siendo llevada por lo divino, este ser angelical me dice, elige la luz. Y tuve que elegir una puerta. Y entonces y lo que quise decir con elegir, significaba elegir tu vida, elegir qué, elegir elementos de lo que quieres. Y supe en este estado que tenía un llamado, tenía un mensaje. Estaba en una misión y entendí, o al menos eso pensé. Había estado trabajando en construcción durante toda la universidad, balanceando un martillo, manejando un martillo neumático. Iba a ser arquitecto y así estoy trabajando en los oficios para familiarizarme y ganarme la vida, pagar la escuela. Y pensé, oh, estos chicos de cuello azul con los que estaba trabajando, si vuelvo y soy esta persona engreída, nunca me hablarán. Si vuelvo para tratar de ayudar a la gente, tengo que ser completamente humano. Y entonces pido ser completamente humano y quiero ser una especie de escritor y también tengo todos estos pequeños pensamientos. Y quiero la luz, no elijo el gran haz de luz, elijo a un lado, no muy lejos todavía en la luz, pero definitivamente no en su pureza. Y luego tan pronto como hago esta elección, la puerta se abre y me llevan hacia abajo. Y en este túnel hay 10.000 puertas y todas estas puertas son elecciones que conducen a todos estos otros túneles, millones de túneles. Y me llevan por este túnel más allá de todas estas puertas hasta el final. Y cuando llego al final, la puerta se abre y hay un cuerpo en un acantilado y alguien inclinado y puedo ver y estoy totalmente indiferente al respecto. Estoy como, oh, mira eso. Eso es un sitio interesante. Y luego el ser angelical perfora el pecho y me mete dentro. Y he sido reducido mucho en tamaño, compactado, y ahora estoy dentro de esta forma y todavía puedo ver a través de esta apertura del corazón este ser divino angelical y de vuelta hacia la oscuridad. Y luego simplemente se cierra. Y cuando se cierra, inmediatamente me sumergen en un sufrimiento inmenso.
como si todo doliera. Mi cerebro comienza a volver a funcionar y estoy en dolor y empiezo a escuchar sonidos que se resuelven en gritos y alaridos. Y abrí los ojos y es Tim y me está sacudiendo. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Y luego dice, estás despierto, estás vivo, estás despierto. Pensé que estabas muerto. Y él me levanta y la cuerda se libera y descendemos. Me transformé en una persona totalmente distinta desde ese instante y así he permanecido. No muchas personas eligen regresar. No, la mayoría no tiene opción. Según entiendo, a la mayoría los deportan. Fallecí de nuevo en 2015 por un problema cardíaco. Tenía una obstrucción total en mi viuda negra. Y elegí volver de nuevo por mi nieta esta vez, pero puedo ver la temporalidad temporal. Puedo ver la temporalidad de mi vida, lo que me da el deseo de ir a casa, pero también me da la fuerza para estar aquí. Sí, sí. ¿Cómo fue integrar esa increíble experiencia con la menor densidad aquí en la Tierra? Quiero decir, la yuxtaposición de la pura felicidad al juego que estamos jugando en este sistema de realidad es tan diferente. ¿Cómo lo hiciste? No bien. ¿Cómo navegaste eso y cómo probablemente todavía lo estás haciendo hoy? Todavía lo estoy haciendo hoy y en 1980 no había internet y no tenía nombre para la experiencia cercana a la muerte. No sabía lo que me había pasado. Todo lo que sabía es que esto me había pasado, pero he tenido suerte. Fui a una escuela católica privada, una escuela solo para chicos, donde aprendí la meditación de oración centrante y donde ya era un practicante. Y así, mi forma original de integración fue a través de la meditación. Y es a través de la meditación todavía porque cuando volví a este horrible, irregular, roto, frágil, delgado, débil, violento, destructivo mundo de personas ciegas, solo yo podía ver lo que veía, todo dolía, mi único consuelo lo encontré dentro de mí. Y por eso tuve suerte. Estaba en un grupo de teatro de Montana State. Fuimos a una gira teatral de 3 meses poco después de mi electrocardiograma y en lugar de viajar en la camioneta durante 24,000 millas, me aislé y me senté en la parte trasera de la camioneta solo y medité la mayor parte del tiempo que estuve allí solo para tratar de encontrar algo de estabilidad. Encontré Kriya Yoga a través de Paramahansa Yogananda y los Yoga Sutras. Y comencé una práctica con Hatha Yoga. Y luego yo decidí estudiar más para entender lo que me había pasado, porque era realmente diferente. Me había convertido en una persona completamente distinta. Todo era, ya no podía relacionarme con nada. No creía en nada construido por el hombre, nada. No tenía ningún sistema de creencias en nada de lo que pensábamos. Incluso el lenguaje se convirtió en un esfuerzo para mí tener que construir conceptos para hablar en palabras que nunca son precisas. Todo estaba roto para mí. Entré en la escuela de divinidad y terminé trabajando en el cristianismo como un mecanismo. Para mí, para ocultar mi espiritualidad radical, porque no le conté a nadie lo que me pasó. Y continué mis estudios intelectuales, pero sobre todo continué mi práctica interior. Y lo que descubrí es que todo el conocimiento teórico que acumulé, esto me ha sido útil, pero realmente lo que más me importa es mi viaje interior. Porque cuanto más renuncio a mi apego a mi yo egocéntrico, respiración tras respiración, más me retrotraigo en el cielo, más fácil es integrarme en este nivel inferior. Encontré que aquí es deprimente. Pasé por un periodo muy largo de depresión. Sufría de soledad, aislamiento y pensamientos suicidas. No podía hablar del tema por no saber cómo hacerlo y por temor a que pensaran que estaba loco. Lo cual habrían pensado. Lo hicieron. Tuve una experiencia en la que eso pasó. Me enmascaré y me sumergí profundamente en mi interior. Sí. ¿Cómo lograste, cómo pudiste reconstituir las relaciones que tenías una vez que regresaste y todo era diferente? Imagino que tus percepciones de todos los sistemas y estructuras y las cosas tontas que hacemos en este planeta debieron parecerte como si estuvieras viendo un circo casi. Sí, exactamente. Y no uno bueno. Sí. Así que fui a este tour de teatro y había estado en ensayo con este grupo, esta compañía, desde septiembre. Regresé siendo una persona totalmente diferente, incapaz de integrarme y relacionarme con los demás. Y entonces me aislé, así es como lo hice, me autoaislé y minimicé mis interacciones humanas. Pero lo que realmente me ayudó es que había dos mujeres en este grupo de teatro, Carrie y Randa, y éramos amigos, completamente platónicos, pero por alguna razón nos amábamos mutuamente.
Y fue a través de su aceptación de mi silencio que me permitió trabajar lentamente para volver a las relaciones humanas. Cuando volví a casa ese verano, tuve que hacer autostop desde una larga distancia para regresar a Boston. Así que hice autostop de regreso a Boston. Ese verano mis padres y yo les preguntamos 20 o 30 años después qué era diferente en mí. Se miraron el uno al otro y dijeron que era muy diferente. Eras compasivo, simplemente estabas haciendo cosas. No teníamos que pedirte que lavaras los platos, no teníamos que pedirte que barreras el suelo. Ya no necesitábamos pedirte nada más. Simplemente lo hiciste, nunca fuiste así antes. Eras un buen chico, pero nunca hiciste ese tipo de cosas y nos preguntábamos qué te había pasado. Vi a cada ser humano como luz, vi cada árbol como luz, cada flor es luz, pero los seres humanos en particular tenían un resplandor dentro de ellos y yo tenía este amplio haz de amor por todos y hasta compasión por la fragilidad, porque vi mi propia fragilidad cuando estaba muerto, reconocí la fragilidad de los demás y perdí mi juicio sobre ellos por eso. Y por lo tanto, mi comportamiento fue malinterpretado bastante a menudo. Sí, sabes, eso es lo que me preocupa, la fragilidad en el planeta. Y a medida que avanzamos y las cosas se vuelven un poco más extrañas, sabes, me preocupa la fragilidad y la capacidad humana para conectarse con lo divino. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo ves a las personas con experiencias como la tuya? Me doy cuenta de que es una experiencia muy impactante para quien la vive, pero también lo veo como que estamos escuchando sobre ello y viéndolo mucho más, porque estas son migajas de pan para la humanidad. Estas son pistas. Y el hecho de que hayas vuelto, elegiste volver y articularlo tan bellamente y realmente llevarnos allí, eso es una pista. Eso es una pista para que comencemos a prestar atención a que hay otro lado en este sistema de realidad. ¿Cómo ves tú? Me imagino que sientes que tienes una misión muy, muy fuerte y claramente no has terminado porque todavía estás aquí. ¿Cómo ves eso ahora? ¿Y cómo ves a la humanidad y no te preocupa terriblemente? Bueno, yo, debido a mis estudios bíblicos, me identifico con Jonás, el profeta reacio. Es como, él no quería el trabajo, yo no quería el trabajo. Resistí el trabajo, no lo quería, aunque había accedido al volver aquí, sentí que no quería hacerlo. Déjame hacer cualquier cosa excepto esto, o déjame volver a casa, no podía salir del apuro. Y así tengo una misión y estoy motivado. Y desde el momento en que volví, todo, cada trabajo que he tenido desde entonces, casi cada decisión que he tomado, proviene de este lugar superior de mí mismo. Eso no significa que siempre tome la decisión correcta. No pienses que siempre soy el señor bueno, bueno, porque también tomo malas decisiones. Pero en cuanto a la humanidad, en los años 60 se implementó la atención cardíaca y se empezó a reanimar a personas en los quirófanos. Esta tecnología ha crecido desde los años 60 y se ha extendido mundialmente. Ahora hay decenas de millones de personas que han regresado. Leí un artículo esta semana del doctor Sam Parnia sobre sus estudios de conciencia, publicado en octubre de este año. Y una de las cosas que aprendí en él es que de las 347 personas en su estudio, 360 o algo así, pudieron estudiar. Y de esos 360, algo así como el 10% sobrevivió a la muerte cardíaca. Solo un pequeño porcentaje de personas sobreviven con cuidado cardíaco. Pero hay como 10 a 20 millones de nosotros en los Estados Unidos y en todo el mundo hay 10 a 20 millones, ya sabes, en cada país. Así que hay esta enorme explosión de, bueno, es como la Torre de Babel. Hemos construido una máquina para alcanzar el cielo y la máquina es el cuidado cardíaco y la gente está volviendo. Tocan lo divino, regresan y nos cuentan al respecto. Así que esta ha sido la experiencia más cercana a la muerte en la historia del mundo. Allí Historias aquí y allá, pero ahora somos tantos, tantos, tantos de nosotros y cada uno de nosotros es como un pequeño, tiene un cable de fibra óptica al final del cual hay un diodo y este diodo está iluminado justo donde estamos, y así, que todos estamos volviendo con nuestras experiencias individuales porque lo divino es la compasión misma y nos da lo que necesitamos. Y según lo que es el individuo, estamos volviendo como pequeñas burbujas, con pequeñas burbujas de luz que realzan todo el planeta. Sabes, estamos en este terrible momento en la historia de la humanidad. Se estima que los Homo sapiens tienen 300.000 años de antigüedad y hemos estado aquí muchísimo tiempo. hemos Hemos caído y nos hemos levantado y caído y levantado y...
Aquí estamos de nuevo, pero no hemos cambiado mucho. Nuestro tribalismo ha sido la función de nuestra supervivencia y nuestra animosidad. Tiene ambas cosas y ahora hemos llenado el planeta. Somos como 8.000 millones. Estamos hombro con hombro esencialmente. Tenemos cambios climáticos. Básicamente tuvimos un huracán donde vivo hoy, en diciembre o enero más bien, y el mundo está en tumulto político y económico. Y guerras, y es un momento bastante difícil en el que estamos ahora. Pero aquí está la cosa, nunca en la historia del mundo ha habido tantas personas que han sido iluminadas accidentalmente. Y así creo que tenemos la oportunidad de empujar al planeta hacia una nueva forma de autoentendimiento. Y simultáneamente con eso, la luz tiene esta amplificación. Así que Jesús en los evangelios canónicos, dice, donde dos o más están, yo estoy allí. Así que hay esta tercera presencia. Esta tercera presencia es la amplificación y multiplicación que ocurre cuando las personas que han experimentado la luz se reúnen, volviéndose cada vez más grande. Y así que hay esta resonancia que está ocurriendo, hay esta nueva forma de pensar que está sucediendo. Entonces, Soy optimista. la humanidad podría enfrentar tiempos difíciles en el futuro, pero a lo largo de la historia hemos demostrado ser ingeniosos y adaptables. Tenemos la oportunidad de ser mejores y más grandes de lo que hemos sido. Aún así, solo somos un punto en el radar. En una de mis experiencias, vi la naturaleza de mí mismo en comparación con los 13.7 mil millones de años luz de existencia del universo. No soy nada en esto, no soy nada en esta línea de tiempo, nada. Me comparo con los demás y siento que no valgo nada. Y esa humanidad, por muy importantes que nos creamos, no lo somos. Y al apartarnos de nuestra autoimportancia, es en realidad la rendición que necesitamos para estar en la luz. Cuando dejamos de pensar que somos lo mejor que hay individual y colectivamente, entonces realmente creo que tenemos la oportunidad de tener un futuro humano mejor y más brillante. ¿Regresaste con alguna habilidad especial o conciencia expandida? En otras palabras, ¿eres capaz de percibir cosas que no podías antes de tu experiencia? ¿Algún tipo de telepatía o conexión con el espíritu? Oh, muchas cosas. No lo hice mi búsqueda. Algunas personas lo hacen su búsqueda. Yo hice la búsqueda de la unidad de ser mi búsqueda, porque eso es lo que vi, eso es lo que soy. Pero experiencias fantasmales. Yo leo a las personas como escucho cosas dentro de mi cabeza que las personas están pensando y lo digo en voz alta y no sé que estoy escuchando. Eso es así que no es como si estuviera escuchando, estoy como repitiendo. Es como de repente estoy hablando de cosas de las que acaban de hablar. Eso sucede todo el tiempo, así que ya sabes, algo aleatorio como un cristal de cuarzo. Y yo, ya sabes, no habría hablado de cristales de cuarzo en como 5 años. En esta conversación, la persona mencionaría el tema y diría que acaba de pensar en eso. Tengo problemas electromagnéticos en mi vida. Yo, pero principalmente yo, mis regalos posteriores son la percepción de lo divino dentro de todo lo que existe. Ahora vivo en una burbuja celestial. Y, y así que aunque yo pueda tener un mal día, algo podría suceder y estoy triste o enojado, o no puedo dejar de ver la luz sin importar lo que suceda. Está a mi alrededor e informa mi ser e informa todo lo que hago y soy. Así que para mí, el mejor regalo que tengo, además de la compasión y la bondad, es simplemente estar en la luz misma. Y eso es mi guía interior y exteriormente. Y manteniendo ese espacio aquí. Sí, Para- mi propia supervivencia. Y lo hace al resto de nosotros también. Has escrito el libro El cielo es hermoso. ¿Podrías contarnos un poco sobre él? Es un bestseller internacional de Audible, lo cual me sorprende y agrada. Ha sido opción para una película. Y estoy terminando mis responsabilidades esta semana, unas responsabilidades contractuales de 3 años con esta producción, estos dos productores para proporcionar material adicional y habré terminado esta semana después de 3 años de trabajo y luego es hora de hacer películas Eso es emocionante. y para cuando escribí el libro ya había salido del armario de la Comunidad Económica Europea en mi comunidad, en mi estado. No estaba trabajando en televisión en ese momento, así que la gente de mi estado sabía que esto me había sucedido porque estaba en la televisión pero contar mi historia fue un poco nervioso porque tenía miedo de que pudiera perder respeto o mi credibilidad como una persona profesional capaz, pero sobre todo tenía miedo de que mi escritura fuera mala, tenía miedo.
Realmente quería que mi escritura fuera buena porque todo lo que quiero ser es un escritor y resultó bastante bien con mucha ayuda. Definitivamente no lo hice solo. ¿Así que tienes miedo de morir? Ni un momento, ni un solo momento el día que sucedió. Y supongo que eso es un gran efecto posterior, porque así que cuando morí de nuevo en 2015 estaba feliz. Y así que mi esposa está ahí, mi hijo está ahí. Estoy tratando de mantener mi calma y mi alegría como si fuera a casa o así que porque podía decir que ellos no lo veían de esa manera, pero Probablemente tu esposa estaba diciendo, no, no lo estás. no, en realidad ella entendió que a la primera oportunidad que tuviera me iba a ir. Habíamos tenido. Sí, habíamos tenido eso. Mis hijos no estaban preparados para eso. Y luego volví de mi nieta porque ella me necesitaba, pero no tengo miedo de morir. Quiero decir, no tengo miedo a la muerte. Morir puede ser difícil. Como ministro he presenciado muchas muertes y ha sido difícil estar cerca de tantas personas falleciendo. Morir puede ser muy difícil. Así que no quiero morir una muerte dura, pero si lo hago, estará bien. Porque voy a salir de aquí al final, va a terminar y voy a volver a casa y va a ser mucho mejor. Es mucho en el otro lado. Maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos saber más sobre ti? Yo soy Peter Panagore Amor. Peter Panagore Amor. Y tengo un canal de YouTube, Peter Panagore, donde hago una deconstrucción de la teología cristiana y los estudios bíblicos desde un punto de vista de la experiencia cercana a la muerte. Y en este momento estoy trabajando en las 4 ramas principales del yoga y la comparación con la tradición cristiana. Y enseño meditación y enseño Kriya Yoga. Tengo un grupo privado de Kriya Yoga y funciona. Así que estoy en Peter Panagore Beloved. Échale un vistazo. Hago asesoramiento. Ayudo a las personas a integrarse de sus experiencias místicas. Hice una sesión de asesoramiento esta mañana con un compañero de una corporación, personas de todos los ámbitos de la vida. Hace 3 semanas era un diplomático de alto rango. Una semana antes trabajaba como empleado en una tienda de conveniencia. Cualquier persona puede tener experiencias cercanas a la muerte o místicas. Puedo ayudarte a integrar, ya que toda mi vida ha sido acerca de descubrir cómo hacerlo. Peter, gracias por unirte a nosotros. Gracias por Tenerme. Kimberly. Sí. Ojalá te haya gustado el video. Lo que viene a continuación es bueno o también podría gustarte mucho este. Cualquiera de ellos podría ser perfecto para ti. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte